Me parece muy interesante empezar a pensar un fenómeno muy actual que tiene que ver con la crítica, con una crítica feroz que está haciendo al freestyle, y me llama la atención y me parece interesante establecer esa crítica de la crítica. Cuando hace un tiempo atrás, 2016, 2017, se empezó a ver el fenómeno del freestyle y los que reaccionábamos, de repente una serie de personas desconocidos, como lo era yo mismo, empezamos a tener cierto éxito de vistas a partir de las reacciones. En ese contexto apareció que los mismos freestylers empezaron ellos a hacer reacciones, y obviamente esta primera camada de generadores de contenido fuimos como mutando a otro lado. En el caso mío, obviamente, me hice entrenador de algo que amo profundamente, que tiene que ver con estar todo el tiempo pensando y repensando y poniendo el cuerpo. Esa es otra historia igual. Pero creo que en la actualidad estamos ante un fenómeno en el cual se juntan dos o tres freestylers, generadores de contenido, como marcaba acá, y generan una crítica feroz, atroz. Hace poco, esta idea de que aquel no está en compás, que aquel tal otra cosa, que tal no se lo merece. Inclusive, sin tener en cuenta que a veces apoyar excesivamente un en sí supone una crítica feroz y una especie de guerras de troll en la cual una opinión termina siendo un montón de hater para otra persona. Y esto es lo que me preocupa en algún punto, como de alguna manera los propios, el hate empezó a estar de este lado. Yo tengo miedo o siento que el propio hate está dentro de la movida, y creo que es un poco lo que yo pensaría como un signo a tener en cuenta para intentar modificar, o digo, que alguien haga una crítica no necesariamente es malo. Ahora, cuando la crítica es destructiva, cuando la crítica tiende a romper, a diluir, me llama un poco la atención. Y sobre todo porque da la impresión de que esas críticas nacieron de los propios freestylers. Así como pasaron de ser artistas a ser generadores de contenido, también da la impresión de que si el hater era patrimonio de los comentarios, empezó a ser un poco un pensamiento de los propios freestylers. Creo que tendremos que hacernos cargo de que ciertas ideas bastante nocivas, de odio hacia otros colegas, nace un poco de ciertas figuras del freestyle. Me parece muy interesante para mí la metáfora del sol. Que el sol, dicen los cosmólogos, a mí me encanta Carl Sagan y de ahí un poco saco esta imagen, supone que es una masa de hidrógeno, y cuando se le acabe el hidrógeno, cuando ya no tenga hidrógeno propio, va a empezar a comerse los planetas, ¿no? Va a transformarse, dicen, en una gigante roja y después una enana blanca. Lo interesante de esta metáfora es que el Sol se queda sin combustible, entonces sale a quemar los planetas, un poco su propia obra, su propio sistema. Y estoy teniendo un poco miedo de esto en el freestyle y me parece, o llamaría un poco la atención, supongo que es una cuestión histórica también. Cuando digo miedo, quiero simplemente señalarlo, quiero marcarlo, que no me parece pertinente que una serie de en sí salgan públicamente a hacer críticas sobre estos de esta manera, estos de otra manera. Yo soy el que sé de freestyle, yo tengo la posibilidad de saber y vos no. Y sobre todo con todo lo que trae este fenómeno en las redes. Y volviendo entonces a esta idea de que a principios de 2016, 2017, los freestylers hacían freestyle, y ahí estaba plasmado en su propio arte su pensamiento. Y su pensamiento, al menos en Argentina, creo que en todos lados, pero me refiero a mi propia cultura, tenía que ver con la pluralidad. Lo interesante tenía que ver con hacer freestyle, contagiarse el freestyle, potenciar. Y lo que estoy notando es justamente esta crítica destructiva, este juntarse con el otro, esta pelea por qué es el freestyle y qué no. Y me parece que claramente no es un poco algo sano. Creo que nació de esta idea de esta casa de brujas que se fue dando, de quién mató al freestyle, lo mataste vos. Supongo que quizás la metáfora del sol lo explique. Yo supongo que la historia también es interesante como algo que sigue, que continúa, que no tiene un sentido. Posiblemente aparezcan como están apareciendo las escritas ahora, o empieza la posibilidad de resignificación. Me acuerdo que cuando hubo un parón, que fue el parón de Red Bull, en su momento, ese parón de Red Bull 2009 generó otro aire, una segunda generación que vino, que nació en las plazas,
Posiblemente haya muchos caminos. Lo que yo sí creo que un sabio, un verdadero sabio del freestyle, alguien que tiene muchas generaciones, debería decir, es justamente esto, que a veces no es una cuestión de esto es blanco, esto es negro, sino que hay que entender que a veces en una batalla hay un juez y que vota según un criterio, y aceptar eso de que el pensamiento no es mi propia opinión, sino justamente la construcción con el otro. Creo que es clave, forma parte del hip hop, forma parte del respeto, y yo creo que es un momento de eso, ¿no? En la cual uno siente ciertas faltas de respeto cuando yo intento imponer mi criterio sobre el del otro y proponerlo como sabiduría, cuando claramente la sabiduría es sostener, creo, esta lógica de respeto, y un poco más allá también respetar la opinión del otro y tenerla en cuenta como un signo de salud.